La música es mucho más que un simple sonido. Es un lenguaje universal que trasciende culturas y emociones. Un espejo que refleja el alma y un puente que conecta a las personas. Hoy, en Voces Alusivas, entrevistaremos al licenciado en Interpretación Musical y profesor en Percusión Sinfónica, Marcos Peralta, egresado del Conservatorio Provincial de la Ciudad de Córdoba, Félix de Garzón, y de la Universidad Provincial de Córdoba. Marcos Peralta formó parte de algunos grupos musicales como integrante de su orquesta en percusión. Luego constituyó durante algunos años el Fire Tempo Dúo, además de ser el creador de su propia escuela de música y del proyecto de la Orquesta para Niños en la institución en donde se desempeña como docente. Una voz alusiva para hablar con propiedad y autoridad hoy sobre la música. Quédate a escucharnos. Marcos Peralta, muy buenas tardes. Es un placer enorme poder contar con tu presencia para esta entrevista en la que vas a hablarnos nada más y nada menos que de algo que constituye la pasión de toda tu vida, como es la música. Así que bienvenido a Voces Alusivas y es nuevamente, te digo, un gusto poder tenerte aquí y vamos a preguntarte de todo lo que nuestros oyentes puedan imaginar en relación, por supuesto, a este arte tan maravilloso como es la música, ¿no? Para poder hablar de este tema con nosotros hoy en este programa. Hola Cristina, bueno, es un gusto poder realizar esta entrevista para todos los oyentes y sobre todo los amantes de la música. Marcos, un licenciado en interpretación musical, dedica años al estudio de la música, ¿no? ¿De qué manera cree usted que esta formación especializada le ha permitido comprender la influencia de la música a un nivel más profundo que al oyente casual? Bueno, en general un oyente común escucha la música como una totalidad, es decir, como una sola masa sonora. En cambio, una persona que estudia de manera profesional la música, lo primero que aprende es que la música justamente tiene muchos ingredientes, por decirlo así. Estos son elementos como la melodía, la armonía, el ritmo, la textura, el carácter y el desarrollo perceptivo que adquiere en su formación le da herramientas para poder aplicarlas directamente en la interpretación propiamente dicha, también respetando a veces a rajatabla la estética de la obra, según el contexto histórico, o bien dándole un vuelo más personal, ¿no? Rompiendo con algunas reglas, que es también una de las características del arte, ¿no? Tomando como base un modelo para después poder darle su propio vuelo personal. Pero hay mucha diferencia entre una y otra, porque lo que se agudiza, se estiliza o se refina justamente es el oído. Entonces perceptivamente se amplía el campo y tienen muchas herramientas para poder abordar a la música de diferentes maneras, y eso obviamente enriquece mucho su interpretación personal. Perfecto, más que claro esta primera respuesta. Vamos con la segunda pregunta. Se dice que la música es un lenguaje universal. ¿Qué elementos o características intrínsecas a la música cree usted que le otorgan esa capacidad de trascender barreras culturales y lingüísticas, influyendo en las personas de todo el mundo? O sea, ¿qué elementos? ¿Qué nos puede contar de eso, Marcos? Bueno, la música fundamentalmente es un lenguaje universal porque, en primer lugar, está basado por un sistema de símbolos, o sea, su escritura forma parte de una convención mundial.
lo que nosotros conocemos por partituras, es decir, que incluye el pentagrama, las figuras musicales, las notas, las claves y un montón de símbolos que se refieren a la dinámica de la obra, las intensidades, fuertes, suaves, las velocidades, etc. Esto hace que de por sí forme parte de un lenguaje universal. Un músico que ejecute una pieza para violín en Japón puede ser también interpretada por un músico que está aquí en Latinoamérica, por otro músico. Es decir, que una misma pieza puede ser leída de la misma forma, aunque interpretada, obviamente, al ser interpretada por diferentes personas, cada uno con su interpretación personal, pero la escritura es la misma. Es decir, es la misma pieza que la entiende tanto un músico japonés como un músico latinoamericano. Por otro lado, por lo cual es un lenguaje universal, que es, las razones puede llegar a ser la afectividad que provoca la música, la necesidad de expresarse y los roles que ocupó la historia, roles terapéuticos, de rituales, el uso que se le hizo a la música a través de la historia y ha acompañado al hombre durante tantos siglos. Esto la hace también un lenguaje universal, que todas las comunidades, todas las sociedades la han utilizado y le han sacado provecho de diferentes maneras, ¿no? Y por diferentes necesidades. A lo largo de la historia, la música ha estado ligada a movimientos sociales, políticos, culturales. ¿Podría mencionar algún ejemplo paradigmático de cómo la música ha ejercido una influencia decisiva, por supuesto, en primer lugar, en la configuración de la sociedad o en la expresión de ideas transformadoras? Son muchos los ejemplos de la música como transformadora social. Se me viene a la mente la llegada del rock and roll en los años 50 del siglo pasado, por ejemplo, que fue verdaderamente un cambio a nivel social, ya que hasta ese momento la juventud solo escuchaba la misma música que sus padres y sus abuelos. Por ende, los jóvenes no tenían un idioma musical propio. Escuchaban Frank Sinatra, jazz, y hasta que llegó el grupo de Bill Haley y el tema Rock alrededor del reloj, que transformó la música. A partir de ese momento la música ya no fue la misma, porque logró que la juventud tuviera un idioma musical propio. Después Elvis hizo lo suyo y se abrió un nuevo universo musical que hizo eclosionar a nuevos estilos musicales, sobre todo la música popular, y ahí aparecieron los medios también, justamente aprovechando esa nueva germinación, digamos, musical impensada hasta esos momentos, ¿no? A partir del rock and roll. No solamente el rock and roll como generadora de nuevos estilos de rock, sino de otros tipos de géneros y estilos que aparecieron sobre todo en su máximo desarrollo o variedad en los años 60, ¿no? Marcos, en su rol de intérprete, ¿cómo logra transmitir la emoción y el mensaje de una obra musical? ¿Y qué cree que sucede en el oyente al recibir esa transmisión? ¿Cuál es la influencia directa en su estado anímico cognitivo? ¿Qué nos puede decir de eso, Marcos? A la hora de interpretar música de diferentes periodos de compositores, como por ejemplo el periodo barroco, el clásico o el romanticismo, que son periodos muy importantes en la historia de la música, y compositores como Bach, como Mozart, como Chopin, intento también ser muy fidedigno en su interpretación por una cuestión de respeto a periodo, digamos, y a los compositores, ¿no? Una cuestión de estética.
Entonces el rigor histórico tiene que ser respetado para dar una información correcta también al público, con rigor histórico justamente. Después están todos los otros factores que intento que el público no reciba. Por ejemplo, son cuestiones personales como las tensiones que tenemos todos músicos a la hora de subir a un escenario e interpretar, pero bueno, eso lo maneja cada uno de manera muy personal. Particularmente intento estar tranquilo, relajado y que esas tensiones no las perciba el público, justamente para favorecer de mejor manera la interpretación y darle la soltura, la seriedad y bueno, y el rigor histórico a la hora de ser interpretada. Vamos con otra pregunta. La música tiene un impacto demostrado en el desarrollo cerebral y las funciones cognitivas. ¿Podría explicar brevemente cómo la práctica musical, especialmente en la infancia y adolescencia, ¿no?, contribuye a moldear y enriquecer estas capacidades? Más que nada porque sabemos que usted es docente y bueno, ha constituido en su momento, constituyó esa orquesta de niños que incluso llegó a tener actuaciones importantes en el Luna Park, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, tiene una amplia experiencia de trabajo con niños y adolescentes desde su lugar de docente. Así que bueno, esa sería la pregunta que hacemos en relación a cómo enriquece esas capacidades la música, por supuesto. Bueno, la música trae beneficios a nivel cognitivo, emocional, espiritual, psicomotor. Es decir, los niños que reciben una educación musical a mayor temprana edad son los mayormente beneficiados en ello. Hay que buscar también cuáles son los materiales que ellos necesiten para poder ser educados de una manera más eficiente, ¿no? Alejarlos un poco de la música comercial, que no es justamente aquella que les va a traer dichos beneficios, ¿no? Más allá de la música sea pensada como entretenimiento, ¿no? Hay que buscar cubrir todas las otras áreas que son favorables al desarrollo del ser completo. Finalmente, Marcos, la última pregunta. Si tuviera usted que resumir en una frase el poder transformador de la música en la vida de una persona y en la sociedad, ¿cuál sería esa frase y por qué? Me gustaría resumirlo en una frase que diga: la música nos recuerda la belleza que tiene la vida, porque en definitiva los seres humanos andamos muy ocupados y no tenemos muchas veces tiempo de percibir la belleza, ¿no? Cuando vemos la naturaleza en sí, los procesos naturales son bellos y la música forma parte de eso. Entonces me gustaría resumirla con esa frase, ¿no? Que nos ayude a recordar lo que estamos olvidando diariamente, ¿no? Que es la búsqueda de la belleza, que en definitiva es lo que nos hace felices. Gracias Marcos Peralta por esta hermosa entrevista. Los conceptos nos quedaron más que claros. La verdad es que sería un placer seguirte escuchando horas y horas, porque realmente es excepcional lo que nos estás contando. Todo ese mundo, ese clima que creaste en relación a la música, ¿no? Algo tan bello y que nos atraviesa a todos, porque de alguna u otra forma, como decía al principio, a todos nos gusta la música, en mayor o menor medida, independientemente del género, de lo que sea, pero es algo que forma parte de nuestra vida, ¿no? Así que un gusto enorme nuevamente y muchísimas gracias por estar hoy en Voces Alusivas. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por tu entrevista. La verdad fue un placer e invito a todo el público a justamente escuchar la mayor variedad y cantidad de música posible, ya que eso
los va a enriquecer, no solamente culturalmente, sino también los va a ayudar a descubrir nuevos tesoros musicales que los van a acompañar en todos los momentos de su vida, los buenos, los no tan buenos, y de eso se trata, ¿no? De ser felices y tener un aliado para ello, nada más y nada menos que mejor que ese aliado sea la música misma. Así que muchísimas gracias.